Bueno, siguiendo nuestras charlas sobre los 10 mandamientos, voy a hablar ahora, intentar hablar un poco sobre el tercer mandamiento. Acuérdate, como dice el texto del Éxodo 20, versículo 8, acuérdate de santificar el día de sábado. Básicamente voy a seguir un poco un comentario de Santo Tomás sobre los mandamientos que no es propiamente él que escribió, sino algunos sermones que él predicó en Nápoles en el año 1273. Y si me alcanza el tiempo, a intentar contestar dos preguntitas al final, pero las dejo para el final. Rapidito. Tercer mandamiento, dice Santo Tomás, viene bien puesto por Dios nuestro Señor en el orden. Primer mandamiento manda honrar a Dios con el corazón. Amarás al Señor tu Dios. El segundo manda honrar con los labios, no tomar su santo nombre en vano. Y ese tercer mandamiento manda honrar a Dios nuestro Señor con las obras. Prescribe de hecho ese mandamiento el culto exterior, no solo del corazón, sino el culto exterior que debemos a Dios nuestro Señor, que lo merece, porque, para poner tres títulos, primero porque es nuestro Creador, así como uno da honor a su papá, porque le dio la vida, aunque no le creó el alma, también uno debe honrar a aquel que le dio todo, la vida, el alma, el ser, la creación y todo lo demás. También a Dios se honra porque es providente, porque no solo nos abandonó en ese mundo, como dicen los teístas, sino que guía con su providencia nuestra existencia. Y también, así como uno honra a un benefactor. Y también, y un título más excelente todavía, porque nuestro Señor es nuestro Redentor, porque aunque hayamos pecado, nuestro Señor nos ha redimido, merece el honor. Sobre las palabras del mandamiento, acuérdate de santificar el día de sábado. ¿Por qué acuérdate y no como los demás mandamientos que uno dice, amarás, no mentir, no cometerás adulterio? Porque ese acuérdate, pues la ley natural no define en nuestros corazones el día que uno debe dedicar a nuestro Señor, sino que Dios mismo que decreta. Entonces Dios nuestro Señor está diciendo con ese mandamiento, el día que por ahora en la ley antigua yo prescribo es el sábado. Acuérdate de santificar. Santificar significa la parte positiva del mandamiento, que es dedicarlo a las funciones sagradas, a honrar a Dios nuestro Señor. Pero también tiene una parte negativa. Acuérdate de santificar el día de sábado. Sábado significa descanso. El día que Dios durante la creación fueron 6 días y en el séptimo, el día sábado, descansó, no creó nada. Debemos nosotros también, imitando esa creación, ese día dedicar al descanso de trabajos, de negocios temporales. Si nos da el tiempo hablaremos un poco por qué no más el sábado sino el domingo. Razones de esta ley, dice Santo Tomás, 5. Dios quiso que se guardara un día en memoria de que Dios lo había creado todo en 6 días y de que en el séptimo descansó, para que los hombres no se olvidaran, como hacen muchos hoy, de que la creación es algo que viene de Dios y que Dios en el séptimo día descansó y así nosotros también descansamos. Segunda razón, para que los sacrificios del sábado, esos sacrificios que se hacían en la ley antigua, significaran el descanso de la carne de Cristo en el sábado, sábado santo. Es una figura. También para recordar que nos espera un descanso eterno. Recordar que acá también tenemos cierto descanso de vez en cuando, para recordar que en el cielo nos espera una vida eterna de descanso y de alegría. Cuarta razón, para estimular el amor a las cosas celestiales, un día dedicado justamente a nuestro Creador, y para otros, para los que no aman a nuestro Señor, para que no se olviden de Dios con un mandamiento, les obliga a guardar un día de la semana. Y por último, dice Santo Tomás, para el bien de los inferiores. Para que, eso no es Santo Tomás que dice, para que no seamos obligados a trabajar por los gananciosos, para que los superiores tengan una ley que les obligue a guardar el día de sábado y a que sus súbditos también lo guarden. ¿Qué debemos evitar en esos días?
Dice Santo Tomás, primero las obras serviles, obras de trabajo en que privilegia el trabajo corporal sobre el espiritual. Salvo 4 cosas, salvo necesidad, como por ejemplo, tengo que cocinar, o una persona que vive en el campo tiene que ordeñar las vacas, por ejemplo. Son necesidades que, aunque sea un día de descanso, hay que cumplir. Salvo también utilidad de la iglesia. Preparar, por ejemplo, un monumento en un domingo para la procesión de Corpus Christi. Es un trabajo servil, que va más trabajo del cuerpo, pero que se puede hacer, porque es para utilidad de la iglesia. O también si es utilidad del prójimo. Cuando, por ejemplo, yo tengo que cuidar a un enfermo un día de sábado, y eso cuesta trabajo. Un día de domingo, perdón. Y eso cuesta trabajo. O también por la autoridad de los superiores. Puede ser que yo tenga una orden justa de trabajar de mi superior y yo tengo que cumplir. Dice el Catecismo de San Pío X, se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestra alma y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón, no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. Una diversión sí, pero no es el fin del día. El fin de ese día, del día de domingo, de ese único día de la semana pedido y exigido por nuestro Señor para Él, no es el fin el esparcimiento. Puede ser, pero el fin es dar culto a Dios. La segunda cosa que debemos evitar en ese día es el pecado, especialmente. Los otros días no, claro, especialmente en ese día, porque son más graves los pecados que se cometen un día de domingo, un día dedicado a nuestro Señor o un día de fiesta de guarda. Y por último, evitar la ociosidad. No es un día para quedar sin hacer nada, es un día dedicado a nuestro Señor. Debemos evitar obras serviles, pecado, ociosidad. ¿Y qué debemos hacer? Sacrificios, como por ejemplo la contrición que hacemos para la confesión, o alguna mortificación o limosnas. Muchos santos dedicaban el día de domingo para visitar hospitales, por ejemplo. También debemos hacer el estudio de la doctrina católica cristiana. Eso se hace por el sermón del sacerdote en la misa del domingo, pero si yo no tengo el sermón, voy a una misa que no hay sermón, o no puedo ir a la misa, debo estudiar la doctrina, algún punto de doctrina o la vida de un santo de manera particular. Y por último, claro, más importante, asistir a la Santa Misa. Es el modo como nuestro Señor dio para santificar ese día. Vamos a hablar acá de cómo santificar el domingo en esos días, pero vamos a intentar dejar un link por ahí para que sepan, tengan un texto para cómo santificar los días de fiesta si no tengo la misa, cómo intentar santificar. Un ejemplo solo para ver el celo que tiene nuestro Señor sobre el día de descanso, dice el libro de los Números, capítulo 15. Aconteció, estando los hijos de Israel en el desierto, que hallaron a un hombre que estaba cogiendo leña en el día de sábado, y le presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad, los cuales le encerraron en la cárcel, no sabiendo qué debían hacer con él. Y dijo el Señor a Moisés: muera sin remisión ese hombre, mátele todo el pueblo a pedradas fuera del campamento. Y habiéndole sacado fuera, le apedrearon, y quedó muerto como el Señor lo había mandado. Y eso es mucho menos grave que el pecado mortal que queda en nuestra alma si no santificamos el domingo. Una pregunta que puede venir: ¿por qué el domingo si nuestro Señor mandó el sábado? Intento hacer un poco como una especie de cuestión de la suma rapidito. Una objeción sería, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, esos protestantes que guardan el sábado. Ellos pueden decir, el mandamiento dice, acuérdate de santificar el día de sábado. Está en Éxodo, está en la Sagrada Escritura, palabra de Dios. Pero por otro lado, está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, y el primer día de la semana, no el séptimo, el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, etc. Los apóstoles se reunían en el primer día de la semana, el domingo. Algunos intentos de solución. Primero, ¿por qué no más el sábado y sino el domingo?
Primero, es posible ese cambio porque es un mandamiento que no se define por la ley natural. No puedo cambiar el mandamiento, por ejemplo, no matarás. Pero nuestro Señor no puso en el corazón del hombre un día específico. Uno no nace sabiendo que yo tengo que guardar el día primero, o el día séptimo, o el día quinto. Eso no nace en el corazón del hombre. Fue nuestro Señor mismo que definió como un mandamiento positivo, distinto de los demás. Uno ya nace sabiendo que no puede matar al inocente. Después, porque la ley del Antiguo Testamento es una figura, una preparación para la ley del Nuevo Testamento, para la ley nueva, que es mucho más perfecta. Si tenemos para un ejemplo San Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, con la venida de Cristo nuestro Señor se cumplió la que era figura de la ley antigua, y nuestro Señor es mucho más importante que toda esa ley. Dice el Catecismo de San Pío X, que da la razón principal de por qué nosotros guardamos el domingo y no el sábado. En la ley nueva se santifica el domingo, que significa el día del Señor, Dominus, en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo nuestro Señor. Hay otras razones que pongo acá, pero la principal es esa. Guardamos el domingo porque el domingo es el cumplimiento de la obra de la redención con la resurrección de nuestro Señor. Dice un sacerdote que no encontré el nombre, pero que resume muy bien. Habiendo nuestro Señor Jesucristo resucitado el primer día de la semana, el siguiente al sábado, y aparecido en ese mismo día por la tarde a los discípulos reunidos en el cenáculo, y de nuevo 8 días después para confirmar la fe del apóstol Santo Tomás, era natural que los primeros cristianos se reuniesen ese día de la semana a fin de conmemorar tan grandioso acontecimiento, que cumple toda la ley antigua. Y además está la autoridad de la Iglesia. Todo lo que atares en la tierra, dice nuestro Señor a San Pedro, después a todos los apóstoles, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y la Iglesia siempre guardó el domingo. Y muestra eso también una costumbre que es muy antigua. Para citar uno, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los magnesianos del año 110 después de nuestro Señor. Así pues, dice San Ignacio, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, domingo. Y podemos contestar a los protestantes que dicen, yo guardo el sábado, porque está en la Sagrada Escritura. Y erran los que guardan el sábado, los protestantes, porque quedan cerrados en esa figura del Antiguo Testamento y no comprenden que la ley nueva es mucho más grande y es cumplimiento de la ley antigua. Y erran por falta de lógica también, porque guardan los sábados y no guardan, por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque no matan becerros, porque no matan la vaca roja, porque guardan solo el sábado, porque está escrito, pero no guardan las otras prescripciones. Intentan ser la ley antigua sin serlo. Pero también erran los protestantes que guardan el domingo. Porque de hecho no hay, como los protestantes dicen, solo la Escritura, no hay ninguna cita, ningún versículo de la Sagrada Escritura que dicen los católicos, los cristianos deben guardar el domingo. No hay. Y ellos que confían solo en la Sagrada Escritura, teóricamente, guardan el domingo. Pero nosotros sí podemos decir, nosotros tenemos la autoridad de la Iglesia fundada por nuestro Señor, que nos manda a guardar el domingo. Los protestantes no. Entonces se equivocan los que guardan el sábado, se equivocan los que guardan el domingo, se equivocan al fin por serem protestantes. Y por último, rapidito, no da el tiempo, ¿por qué ir a la misa? ¿Por qué no quedar en casa, como dicen otros protestantes por ahí, honrando a Dios nuestro Señor, solo con mi corazón? De hecho, nuestro Señor dice, Dios es espíritu en San Juan, y los que adoran han de hacerlo en espíritu y verdad. Es una cuestión de la suma de Santo Tomás. Pero dice mismo San Tomás, voy a saltear un poquito acá, mi corazón, dice el Salmo 83, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Mi carne, mis actos exteriores también.
Oferecemos, dice Santo Tomás en la respuesta, ¿por qué no me quedo en casa? ¿Por qué hago un culto exterior a Dios yendo a la Santa Misa? Ofrecemos a Dios honor y reverencia no para bien suyo, no para bien de Dios, sino para bien nuestro. Pero el alma humana necesita, para su unión con Dios, ser llevada como de la mano por las cosas sensibles, porque, como dice el apóstol San Pablo a los romanos, las perfecciones invisibles de Dios no son conocidas por medio de las criaturas. Como por ejemplo, yo logro pensar que un ángel tiene gran movilidad y puede moverse de manera mucho más excelente que nosotros. Yo le pienso con alas, yo le pienso por medio de lo sensible. Y nosotros somos cuerpo y alma. Y si nuestro cuerpo no da el honor a nuestro Señor, difícilmente el alma lo dará. Por eso, dice Santo Tomás, es necesario que en el culto divino nos sirvamos de elementos corporales, incienso, el culto, el canto, a manera de signos, a manera de signos, exciten la mente humana a la práctica de los actos espirituales con los que ella se une a Dios. Actos claros secundarios, los importantes son los actos exteriores, adorar a Dios en espíritu y verdad, pero que nos ayudan esos actos interiores por los exteriores.